Hola, ¿qué tal? Soy Gilberto Bautista y voy a hablar acerca de este libro, La ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Eh, Voy a estar guiándome un poco con el índice para tratar de seguir las ideas del libro y no revolverme tanto. Bueno, el libro comienza con un estudio preliminar. Es básicamente eh, la introducción, la presentación del autor, mm, de cómo fue como sociólogo, como historiador y como jurista. Eh, y bueno, esto es bastante breve, así que no abundaré mucho en el tema. Ya empezando con el libro como tal, con el tema del que trata, se divide en 5 libros. Y bueno, el primer libro nos habla sobre las creencias antiguas, las creencias sobre el alma y sobre la muerte. Nos dice que en la antigüedad, incluso antes de que se formaran las ciudades como las conocemos, las ciudades romanas, griegas, etcétera, lo primero en formarse fueron comunidades pequeñas, más específicamente familias. Estas eran pues reducidas en comparación a las ciudades o a las tribus. Había eh, creencias sobre deidades que en un principio fueron ellos mismos, sus ancestros. Se creía que existía cierta divinidad en las personas al morir y se creía que se les tenía que ofrecer ciertos tributos que generalmente eran alimentos, bebidas alcohólicas y pues oraciones muy específicas, muy formales, debían seguirse al pie de la letra eh, para contentar a estas divinidades que eran sus ancestros. Después nos sigue hablando sobre el culto de los muertos, pero ya un poco más relacionado con el culto del fuego, que fue después de el culto a los ancestros, es el segundo más antiguo. Bueno, sobre este fuego, era un fuego que estaba en cada casa. A este fuego también se le consideraba como una especie de deidad a la que se le tenían que ofrecer alimentos y bebidas. Las personas se sentaban o danzaban algunas veces, hacían rituales sobre este fuego y igual tenían una manera muy específica de realizar todos estos rituales, todas estas oraciones. Y así fue como básicamente comenzó la religión doméstica. Después el libro segundo nos habla sobre la familia. Siguiendo con esta misma idea, nos dice que la religión fue parte fundamental para la construcción de la familia, porque esta religión era muy celosa en cuanto a con quién se compartían las oraciones, a quién se heredaba, quién podía pertenecer a la religión. Básicamente estaban ligados, mm, muy tiene una relación muy estrecha la religión con la familia. Por ejemplo, el matrimonio, la mujer tenía que abandonar su culto anterior, el de su padre, para convertirse al culto de su esposo. Pero una vez que esto sucedía, la mujer ya no podía rendir tributo al culto de su padre, solamente estaba obligada a rendir tributo al culto de su esposo. Tenía pues cada quien ciertas funciones que estaban señaladas por la religión en cuanto a
tanto sociales como religiosas. Y bueno, la religión también prohibía el celibato, el- contemplaba casos como la esterilidad y había una desigualdad entre hombres y mujeres. El celibato y la esterilidad pues se podría considerar como algo malo porque lo que se pretendía era que se continuara con el culto, con la religión. Por eso era mal visto que una persona no tuviera descendientes o que fuera estéril, ya sea porque se creía que una vez acabado la familia se iba a dejar de adorar a los dioses y por lo tanto se iba a perder la religión. Y incluso aquí surge la figura de la adopción. Se podía adoptar con este mismo fin de continuar con la religión familiar. En cuanto a la desigualdad entre hijo e hija, siempre el que heredaba no solamente los bienes materiales, sino también heredaba la religión, el título de pater, era el hijo. La hija no podía heredar, aunque sí quedaba al mando de quien quedara en el lugar del pater. La emancipación también estaba permitida, pero era un caso parecido en el del matrimonio. Una vez que el hijo abandonaba a la familia, también abandonaba la religión y no podía volver a formar parte de ese culto. Eh, Del parentesco había de diferentes maneras. Podría ser agnados o coagnados. Igual cada uno tenía su rol dentro de esta religión y dentro de esta pequeña sociedad. Aunque también dentro de la religión algo que me pareció curioso es que dentro de la religión se consideraban incluso a los sirvientes y a los esclavos. Bueno, el derecho de propiedad era algo exclusivamente de los hombres, más específicamente del pater, de quien estaba a cargo de la religión, era quien podía poseer las cosas. Igual solamente los hombres podían tener el derecho a la sucesión. Y aquí hay algo interesante que es que la propiedad no se podía vender o no se podía abandonar, ni siquiera dividir entre los hijos, eh, porque se consideraba sagrada la tierra. De hecho, es aquí de donde proviene el término patria, que era la tierra de mis padres o algo así, lo citan en el libro, y por eso consideraban que esta tierra era sagrada, porque allí era donde habitaban sus ancestros, y por lo tanto la religión les prohibía vender o dividir el territorio. Tenían para su distribución, digamos, para saber qué le correspondía a cada familia, había unas divisiones llamadas términos, que eran pues divisiones entre las propiedades que igual se respetaban como si fueran dioses. De hecho, se creía que eran dioses. Nadie podía violar estos términos. Estaba muy mal visto y muy penado tanto socialmente como religiosamente. Eh, Quien hacía esto se creía que iba a tener desgracia sobre él y sobre su familia. Al principio el testamento no era conocido, no era algo que figurara dentro de esa sociedad, precisamente porque era el hijo mayor el que debía heredar todos los bienes y quedar a cargo de la familia. La autoridad en la familia también estaba dictada por la religión.
La religión decía que el pater era el que tenía máxima autoridad sobre la propiedad y sobre las personas. Incluso podía vender a sus hijos, podía empeñarlos de cierta manera, y tenía pues dominio básicamente sobre personas y sobre propiedades, aunque también con esa autoridad venía una responsabilidad que era cuidar pues de todas las personas que estuvieran bajo su mando, y obviamente de continuar con el culto, con todos estos rituales que se hacían. Él era el encargado, era el que llevaba el mando en todas estas ceremonias religiosas que se hacían. Él era el que tenía que saber qué hacer, tenía que distribuir eh, las actividades entre todos. Y la moral también se veía muy regida por la religión. En esta época, hasta más o menos mediados de un poco más adelante de lo que nos habla el libro, todo absolutamente casi era regido por la religión. La religión contemplaba eh, desde robos hasta homicidios, entonces todo estaba muy regido por esta religión. Y el tercer libro nos habla sobre la ciudad. Aquí eh, ya estaba un poco más evolucionada la sociedad, ya no eran eh, pues familias pequeñas, ya estaban organizados un poco mejor entre familias, eran un poco más abiertos. eh, Se habían formado las gens, que eran pues familias más grandes, básicamente compartían un ancestro en común. Y bueno, aquí es donde se empiezan a formar las primeras ciudades. Se forma la patria, la curia y la tribu. Estas eran de acuerdo a su organización, a su número. Y aquí surgen nuevas creencias religiosas, justamente por esto de que se consideraba que una familia solo se podía asociar con otras si tenían un ancestro en común. Más o menos por esta época, no da fechas específicas en ningún momento, pero es por esta época donde se comienzan a creer en los dioses de la naturaleza física. Empiezan a aparecer dioses como la lluvia, el sol, el viento, pero cada familia tenía un nombre diferente para todos estos fenómenos naturales que consideraban dioses. La ciudad se empieza a formar cuando pues las familias comienzan a reunirse. Esta formación se da igual pues por la religión. Quienes fundan las ciudades son quienes tienen autoridad dentro de la religión. Incluso tras su muerte se consideran dioses, se les adora, y es por eso que se considera de cierta manera el ancestro en común de la ciudad, y es así como la religión permite que varias familias se asocien. Los dioses de la ciudad, pues sí, son los fundadores, los pater que fueron primero. La religión de la ciudad, al igual que la religión familiar, era una religión bastante hermética. Solamente se permitía a las personas que formaran parte de la ciudad rendir culto hacia sus dioses. Incluso se creía que si alguien ajeno a la ciudad rendía culto,
era algo malo, traía consecuencias como sequías, guerras, entre otras cosas. Las comidas públicas, estas se hacían, los miembros de la ciudad las organizaban, seguían más o menos la misma secuencia que los rituales en la religión familiar. Eh, Se ofrecían alimentos, bebidas, primero se ofrecían a los dioses y después esos alimentos y esas bebidas se compartían entre los paters. Las fiestas y el calendario, igual había muchas fiestas, el calendario pues estaba lleno de, de celebraciones para sus dioses. Por ejemplo, había un día para los fundadores de la ciudad, otro día para los dioses que eran como el fuego, la naturaleza. eh, y bueno, la religión también eh, regía en lo que es la asamblea y el senado, también el ejército y en varios aspectos políticos. Aquí solamente los pater podían acceder a puestos políticos, eran quienes llevaban el mando de la ciudad, por decirlo de alguna manera. En la guerra igual a los dioses se les invocaba antes de una guerra. eh, Se creía también mucho en el azar, pero no era algo de probabilidades. Ellos más bien veían el azar como la revelación de los dioses, de la voluntad de los dioses. Entonces, pues se regían mucho por estas costumbres. En la guerra se invocaban antes de los combates a los dioses y se esperaban ciertas señales que les decían que podían atacar o rendirse. Incluso hubo ciudades enteras que llegaron a rendirse porque los presagios no eran buenos para el combate. El gobierno de la ciudad al principio estaba por reyes, que el rey aquí no solamente tenía autoridad política, también tenía autoridad religiosa. Incluso esta autoridad religiosa era más importante que la otra autoridad, porque conforme pasa el tiempo, los reyes llegan a perder la autoridad política, pero siguen conservando la autoridad religiosa. Entonces, pues eran muy respetados por esta autoridad. Igual los magistrados, la ley, los ciudadanos y extranjeros, el patriotismo y el destierro eran muy influenciados por la religión. El magistrado, pues como ya mencioné, se elegían solamente por la religión. Se hacían rituales para ser elegidos. Solamente podían participar los pater. La ley era parecida, estaba muy influenciada por la religión. De hecho, la religión era quien dictaba la ley. El ciudadano pues era quien podía rendir culto y el extranjero era quien no podía rendir culto, y había una separación justamente por esta religión entre ciudadanos y entre extranjeros. El patriotismo era algo muy importante en las ciudades antiguas porque era ahí donde se encontraban los ancestros de las personas, de las familias. Por eso incluso a veces se llegó a ver el destierro como algo peor que la pena de muerte. Era un castigo muy grave porque la persona se quedaba sin religión, no tenía lugar a donde ir, no podía comprar alguna propiedad y se le exiliaba de la sociedad, en pocas palabras. Las relaciones que tenían entre las ciudades, la guerra, la paz, la alianza con los dioses,
las confederaciones y las colonias igual dictadas por la religión. Eh, Se conquistaba a las colonias, a las ciudades, y se les dejaba conservar la religión, como es el caso de Roma, o incluso se les imponía una nueva religión. Eh, Se consideraba que estaban políticamente subyugados por la ciudad, pero en cuanto a religión, pues eran libres. El libro cuarto nos habla de las revoluciones, los patricios y los clientes, los plebeyos y las primeras revoluciones. Los clientes, tras tantas conquistas, tras tantas guerras, pues fueron aumentando en número. Realmente eran gran parte de la población, y es aquí donde comienzan a exigir derechos, pero no eran tanto derechos civiles, más bien se exigía derechos religiosos. Y fue por esto que comenzaron las revoluciones, por exigir derechos religiosos, ya que pues se les prohibía tener alguna religión, y esto era muy importante en la antigüedad. Incluso llegaron a inventarse, por así decirlo, sus dioses, y eran los que las personas que no eran ciudadanos les rendían tributo. Obviamente fueron muy criticados por los patricios. Eh, no les daban mérito a esos dioses. Y bueno, aquí se despoja a los reyes de la autoridad política, pero siguen conservando su autoridad religiosa. Eh, nos da Nos describe un poco cómo fue la revolución de Esparta, cómo fue la revolución en Atenas y la revolución en Roma. En las ciudades se dio distinto, en distintos tiempos, y algunas veces de manera más pacífica. En Esparta fue muy violenta, en Atenas fue un poco más progresiva, pero en donde se dio de manera más natural y fue en Roma, porque los romanos comenzaron a concederles derechos religiosos, y fue lo que permitió que la sociedad se integrara mejor entre patricios, plebeyos y clientes. La aristocracia era quien gobernaba las ciudades. Quien tenía dinero era quien pues mandaba. Eh, Generalmente eran patricios. Después se dieron las revoluciones. Aquí, otra revolución, perdón. Aquí desaparece el derecho de primogenitura. Después continúan con la emancipación de la gens. Sigue la transformación de la clientela, el cómo desaparece en Atenas la clientela, y también cómo se transforma en Roma. Esta revolución fue posible gracias a que para este tiempo la religión ya no era tan cerrada, ya se permitía el acceso a más personas. Por ejemplo, en el caso de Roma se fue abriendo un poco más, se les fueron asignando dioses nuevos, se fueron compartiendo dioses que al principio eran de una sola familia, se fueron convirtiendo en dioses de la ciudad entera, a quienes pues podían acceder más personas. Al ser menos estricta la religión, comienza a haber un cambio, y de ser la religión de quien dictaba todos los aspectos sociales, políticos, cambia a ser el dinero el que lleva el mando de esos aspectos. Aquí quien tenía dinero era quien podía ser influyente,
Eh, Aquí obviamente los plebeyos se hicieron de mucho dinero. Hubo plebeyos que llegaron a tener dinero, mucho más dinero que algunos patricios. Y de cierta manera esto también les dio acceso al poder y fue lo que permitió en un futuro que fueran ingresando dentro de la ciudad, porque anteriormente la ciudad eh, pues era solo un territorio específico y tenía varias colonias que no formaban como tal parte de la ciudad, solamente pues eran territorios conquistados. En la tercera revolución la plebe logra ingresar a la ciudad. Aquí lo que sucede es que hay revoluciones bélicas. La plebe obviamente era mucho mayor en número y pues ya tenían algunos plebeyos que eran personas influyentes, aunque estos trataban de mantenerse un poco alejados de estos conflictos. Lo que realmente buscaban era su interés, eh, de cierta manera volverse patricios, tener los mismos derechos. Y una vez que triunfa la plebe, pues no se le permite ingresar a la ciudad en un principio y se les da un territorio. Entonces se separan la plebe de los patricios, pero ambos se dan cuenta de que uno no puede vivir sin el otro. Entonces vuelven a formarse como uno solo y pues ya se les permite el acceso a los templos de la ciudad, se les da religión, una religión compartida a la que pueden acceder tanto plebeyos como patricios. Obviamente pues un poco de menor grado. Aparece el derecho privado, el código de las 12 tablas, el código de Solón. Estos llegan a quitarle también autoridad a la religión, porque anteriormente quienes juzgaban eran los paters, y con el código de las 12 tablas, pues la ciudad, el estado, es quien ya comienza a juzgar los crímenes. Aunque todavía en algunos casos el pater sigue conservando la autoridad. Eh, Se da en Roma principalmente, es la ciudad de la que se nos habla, Roma y Atenas, pues va cambiando de reyes a república y pues posteriormente a imperio. En el caso de Roma, eh, empieza a haber un nuevo principio de gobierno, se busca el interés público. Aquí es donde surge el sufragio. Una vez construida esta nueva sociedad, ya integrada por patricios y plebeyos, eh, lo que, lo que domina la sociedad es la aristocracia. Eh, Hay democracia, aquí ya no existen los reyes. Pero hubo como un periodo de luchas en el que, antes de pasar a la democracia, en el que la clase con más escasos recursos, como eran mayor en número, sostenían a los reyes y los reyes a su vez les hacían favores a ellos. Entonces hubo una lucha en varias generaciones, pero pues al final se logran quitar a los reyes y solamente conservan su autoridad religiosa. Y por último estaría el libro quinto. Este nos habla de la desaparición del régimen municipal. Aquí la religión
como ya vimos, se fue debilitando poco a poco. Conforme pasó el tiempo fue perdiendo su autoridad política, civil, incluso familiar. Ya se permitía que personas ajenas o incluso sin una religión familiar pudieran ingresar a la religión. Eh, Se permitía la adopción, se tenía contemplado el testamento, eh, perdió autoridad en el momento de juzgar, pues ya era el Estado quien juzgaba. En resumen, fue perdiendo autoridad hasta verse reducida a algo más familiar, más personal, un poco más parecido a lo que se conoce pues de la Roma, donde ya está la democracia o el imperio. Y justo para terminar de acabar con esa autoridad que tenía, no desaparece totalmente, pero sí disminuye bastante con la aparición de la filosofía y de nuevas creencias. En este caso era el cristianismo. El- la filosofía lo que hace es cambiar el pensamiento de las personas, de los aristócratas principalmente, y lo que hace el cristianismo es inculcar una idea de que ya no hay un solo Dios, perdón, ya no hay varios dioses por cada familia. Se empieza a concebir la idea de un Dios que es universal, que está presente en todos los lugares, no simplemente en la casa, dentro de los templos de la ciudad, eh, y termina de debilitar a lo que era la religión antigua. La conquista romana, pues aquí ya es la parte final del libro. Eh, Se nos narra un poco sobre cómo fue evolucionando Roma, eh, cómo adquirió su imperio. Algo importante fue que los romanos, a diferencia de otras ciudades, integraron a las ciudades que conquistaban, las integraron en la sociedad, no las excluían por completo. Obviamente no tenían los mismos derechos, pero se sentían como parte de una sola ciudad. Les daba un sentido de pertenencia, y eso fue lo que ayudó a Roma a obtener el imperio, a ser el imperio que llegó a ser. Destruyendo obviamente pues lo que era el régimen municipal. Las creencias ya no fueron tan cerradas, fueron un poco más abiertas en cuanto a religión, en cuanto a derechos, y esto permitió que los pueblos conquistados fueran sucesivamente entrando en la ciudad romana. Aquí, a diferencia de otras ciudades, los pueblos conquistados podían entrar y rendir tributo a los dioses de la ciudad, dioses que pues ya eran de todos los ciudadanos, de los plebeyos. Y bueno, vuelve un poco cronológicamente a la etapa del cristianismo y nos dice que el cristianismo pues cambia radicalmente la forma de gobierno. Ya no se tienen las mismas maneras de elegir a los gobernantes, a los representantes. Se empieza a abandonar un poco esta idea de que los dioses están en todo, que igual la filosofía contribuyó bastante a estos cambios de ideas.
y pues enseñaba el cristianismo que el hombre ya no pertenece a la sociedad más que por una parte de su ser, solamente está vinculada por su cuerpo, espiritualmente es libre, pierde como esa necesidad de servir a su ciudad y, y se desarrolla más la idea de que pues debe servir a Dios, obviamente, y servir a los demás. Le da libertad espiritual de cierta manera y pues bueno, con esto concluye el libro. Eh, por último me gustaría comentar que pues fue un libro que me pareció interesante sobre todo en cuanto a la religión, el cómo ayudó a formar las sociedades, eh, evolucionó incluso con la sociedad. La sociedad fue cambiando a la religión, pero la religión también fue moldeando a la sociedad. Incluso en el cambio de la religión antigua al cristianismo, pues se logra percibir que es básicamente lo mismo, solamente hay un cambio de ideas, la religión ya no es tan hermética, eh, pero sigue influyendo bastante en cómo se forma la sociedad, en las formas de gobierno, en el pensamiento, y cosa que ha continuado. Y pues creo de mi parte sería todo. Muchas gracias.